Listo. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta noche especial para venir a inspirarnos y aprender, como siempre. Baruch Hashem, esta vez tenemos una morada nueva, por decir así, por primera vez que le invitamos aquí a estas charlas, la morada Brigitte Benjob. Es un enorme honor tenerla por fin con nosotros. Ya llevábamos tiempo queriendo contactarla y hoy por fin se dio la oportunidad. Así que sin más que decir, por favor, el micrófono es todo suyo. Estamos ansiosos de escucharla. Hola, buenas noches, muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, Perfecto. perfectamente. A ver, déjame. Ok, perfecto. Bueno, ante todo, quisiera, la verdad, agradecerles por la invitación. Para mí es un tremendo honor poder estar aquí con ustedes y dirigir un par de palabras, digamos, de Torah a ustedes. Quería también dedicar esta clase para la Refuá Shlema de Moshe Ben Reina, Yael Berajabatana e Yitzhak Ben Brendel, y ojalá también para todo Israel, para todo lo que necesiten Refuá Shlema. Quería hablar un poco de la parashá de esta semana. Nosotros ahora entramos al ciclo en que vamos a aprender sobre toda la vida de Noah. Y la verdad que para situarnos un poco en el tiempo, Noah vivió 10 generaciones después de Adam Arishon. Y aprendemos que Hashem decidió traer un diluvio al mundo y Noah empezó a construir la Tevá. La Torá nos explica que pasan más de 100 años en la construcción y la idea que pasara tanto tiempo justamente es para darle la oportunidad a la generación para preguntarle a Noah qué estaba haciendo y él pudiera explicarle que está haciendo la Tevá, el arca, porque Hashem va a mandar un diluvio, porque la generación de esa época se había corrompido. Y la verdad que claramente solo subió a la Tevá la familia de Noah y por lo tanto nadie hizo Teshuvá. Pero cabe señalar una pregunta que es súper interesante. Nosotros sabemos que el primer como mandato que Hashem da, se lo da a Javá y a Adam Rishon, y les prohíbe comer de la fruta del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y luego no hay ningún tipo de mitzvah adicional hasta que Hashem da las 10 leyes de Noah, pero esas 10 leyes son dadas después del diluvio. Entonces la pregunta es, ¿por qué esta generación es castigada? ¿Cómo puede ser que en el fondo uno puede esperar que ellos tengan un comportamiento especial si es que Hashem no dio mandato como para su comportamiento? Digamos, no indicó cómo ellos tenían que actuar en la sociedad y en la vida. Digamos, en derecho se dice nullum pena, nullum crimen sine prevalege, quiere decir, no hay pena ni crimen si no hay una ley previa. Entonces la pregunta es, ¿bajo qué concepto esta generación de Noah puede ser como responsable de un mal comportamiento suficiente para ser erradicado? Eso es la pregunta uno y eso por supuesto lo voy a contestar, pero un poquito más adelante. Y luego llega el momento, la Torá nos explica de que Noah tiene que subir a la Tevá, que él hace todo lo que Hashem le ha dicho. Noah tiene 600 años cuando Hashem le manda el agua sobre la tierra. Y de ahí viene un pasuk también que es muy interesante, que dice que Noah entra a la Tevá con su esposa, con sus hijos, con los esposos de sus hijos, por causa del agua del diluvio. Y dice, mi pene me hamabul, o sea, por causa del agua. Nosotros sabemos que la Torá es muy escueto en todo lo que, en su lashon, en todo lo que dice, lo trata de decir en las palabras como menos posible, menor posible. Si nosotros aprendemos del pasuk anterior que Hashem trae el agua sobre la tierra, ¿por qué la Torá nos tiene que decir que Noah entró en el fondo por el agua, por causa del agua? Como que parece que esa frase está de más. Y viene Rashi y da una explicación que también es un poquito problemática, porque dice lo siguiente, Rashi explica, incluso Noah era un hombre de poca emuná. Por un lado creyó en Hashem y construyó la Tevá, pero el otro lado no creyó que iba a llegar el diluvio y por lo tanto no entró hasta que el agua como que hiciera que él tuviera que entrar a la Tevá, hasta que el agua llegó hasta los tobillos de Noah. O
O sea, por un lado está diciendo que entró por causa de las aguas, porque físicamente el agua forzó a Noah de entrar, no por mandato de Hashem, pero por otro lado nos está diciendo, no sé, que Noah es un hombre que tiene fe, pero no tiene fe, que es una persona que cree, que no cree, es extraño, o sea, es una cosa que en el fondo no nos queda muy claro. Escuché un shiur muy lindo de una Rebbetzin que se llama Michal Horowitz, que es una Rebbetzin de la OU, de la Unión Ortodoxa en Estados Unidos, y ella citó a un Rab que se llama Rabbi Norman Lamm. Rabbi Norman Lamm ya falleció, era un Rab que vivió post Segunda Guerra Mundial. Y este Rab, en el fondo, se dio cuenta que las bases como de la enseñanza del judaísmo estaban un poco como tambaleando, porque después de la guerra, el modernismo y todo era difícil, y él estableció como formas de enseñanza que se usaron mucho en Estados Unidos. De hecho, también fue presidente de Yeshiva University. El hombre era realmente un erudito. Y este Rabbi Lamm escribió en 1974 que él le parece también súper extraño lo que está pasando en este pasuk, que Noah no entró. Y dice que también el pasuk hay que tomarlo muy literal, que Rab Yohanan dijo que como hay que tomarlo literal, hay que entender como casi que el agua lo empujó a Noah al entrar. Pero él no entiende esta visión de Rashi, que es creyente, no es creyente, es súper creyente, hizo la tevá, pero después decidió ser ateo. Es una cosa súper extraña. Además, según este Rabbi Lamm, dice que Noah ya había mostrado su emuná en Hashem con desafíos mucho más grandes que el hecho de subir o no a la tevá. Dice que en el fondo él estuvo construyendo por 120 años la tevá. Un siglo, él tenía 600 años, un sexto de su vida, él construyó esta tevá. Y para que ustedes más o menos entiendan, la tevá tenía las mismas dimensiones que el Titanic, aproximadamente. Hasbe Shalom tuvo mejor éxito que el Titanic, pero en el fondo de tamaño, de dimensiones, era muy parecido. El Titanic fue construido por 4.000 hombres, mientras que la tevá fue hecho por 4. Y dado que nadie entró a la tevá más que la familia, uno también puede presumir que en el fondo la generación claramente ridiculizó a Noah por esta cosa que estaba haciendo. O sea, lo habrán tomado como loco, seguro que no lo habrá pasado fácil esos 120 años. Y además construyó la tevá con instrucciones muy precisas, que tenía que tener 3 niveles, que tenía que tener una ventana, que tenía que tener determinados amot de ancho, de alto, o sea, eran instrucciones súper, súper precisas. Por otro lado, la Torá dice que en el fondo Noah caminaba con Hashem y que era un ish tzadik en su generación. La pregunta es, ¿cómo de repente un hombre con estas características que ya le mostró todo esta emuná a Hashem puede haber dudado de Hashem o tenido conflictos de emuná en ese momento como para subir? Y ahí viene Rab Lamm y da una idea que, bueno, a mí de verdad me pareció genial. Y él dice lo siguiente, dice, el problema que tuvo Noah no era un problema de emuná con Hashem, porque esto nunca fue un problema religioso. El problema que tuvo Noah era un problema psicológico. No es que él no tenía emuná en Hashem, él ya no tenía emuná en sí mismo. ¿Será porque él pensó que a lo mejor él no era merecedor de subir a la tevá y ser salvado? ¿O puede ser a lo mejor que él sintió, no sé, que él no era digno quizás de empezar una generación de nuevo, porque en el fondo él iba a ser el nuevo Adam Arishon, o sea, iba a desaparecer todo y él tenía que empezar de nuevo toda la humanidad? Y puede ser en el fondo que eso fue lo que hizo dudar, pero lo que dice Rabbi Lamm es que su reticencia era un problema de fe en sí mismo.
En el fondo, él construyó en forma física la Tevá, pero de repente no tuvo el mismo tiempo de construcción del sí mismo. Y cuando nosotros pensamos, esto no refleja realmente cómo es la vida entre nosotros, no es como tan de la condición humana. ¿Cuántas personas como psicóloga yo he recibido que han tenido problemas de autoestima, que han tenido problemas de amor propio? Y la verdad que es tan necesario el autoestima en un ser humano, especialmente como Yehudiá, porque a través de la autoestima sana uno puede ser socio en la creación del mundo con Hashem. Uno puede ser como hacer el tikkun olam siempre y cuando sienta que tenga la fuerza suficiente para hacerlo. Rabbi Akiva, ¿qué nos enseñó? Ve'avta l'reaja kamoja. Ama al otro como te amas a ti mismo. Lo que está diciendo Rabbi Akiva es, si tú quieres amar a Hashem y tener una relación sana con Hashem, si tú quieres amar a tu pareja y tener una relación sana con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con tus congéneres, primero, como requisito sine qua non, ama a los otros como a ti misma. En la medida que uno no tiene una relación sana de amor consigo mismo, es difícil tener una relación sana con los demás, incluso con Hashem mismo. Y lo más maravilloso es que la Torá no es solo un libro que nos cuenta historietas de personajes, no solamente un libro de historia que no es cronológica, pero un libro de historia. La Torá es un mapa de vida y de aprendizaje para nosotros, Am Israel. Y los protagonistas de la Torá no son semidioses, no son como Dios el monte de Olimpo perfecto, son personas que tienen los mismos desafíos que tenemos nosotros, personas que tienen sus desafíos, sus problemas, sus momentos, sus conflictos, sus errores. Desde Adama Rishon, no sé, hasta Moshe, todos los personajes aparecen en su máxima humanidad y están ahí, puestos ahí, revelados así para que nosotros podamos hacer el trabajo interno, aprender de cada uno de ellos y ojalá ser lo mejor posible. Moshe Rabbeinu, cuando Hashem se le aparece con la zarza que arde pero no se quema, tiene un diálogo que no es menor, diciéndole que Moshe debe ir a Egipto a sacar el pueblo de Israel de Egipto. ¿Y qué le contesta Moshe? ¿Quién soy yo para hablar con el faraón? ¿Quién soy yo para sacarlo? ¿Qué pasa si no me creen? Yo soy lento en lengua. O sea, tiene no quiero decir excusa, pero ahí se le nota esta humanidad, esta falta de creer en sí mismo para cumplir la misión de Hashem. Cuando los espías llegan a la tierra de Israel para ver cómo es conquistable, ¿cuál es el reporte que dan? Dice que hay gigantes que nos ven como saltamontes. No es que los gigantes lo vieron, ellos estaban escondidos. Ellos, frente a los gigantes, se sintieron como saltamontes. En el fondo, lo que nos está enseñando la Torá es que es súper importante tener una visión sana de sí misma. Y les voy a decir por qué la autoimagen es tan importante. Y voy a quizás remecer un poco, pero es súper importante. En último término, cuando nosotros tenemos esta voz interna, este Yetzer Hara, que nos dice, nosotros no lo podemos hacer, no lo vamos a lograr, voy a salir de mi zona de confort, ¿cómo lo voy a hacer? Mejor no. Eso, en vez de mostrar humildad, lo que muestra es una falta primordial en Emuná hacia Hashem. Porque lo que estamos haciendo, estamos sacando a Hashem de la foto. Porque nunca se nos dijo que los desafíos y las cosas que tenemos que hacer en la vida son para tener un resultado positivo. Lo que tenemos que hacer es tener el Ishtadelut, tener la voluntad
para lograr las cosas. Si logramos terminarlo, si no lo logramos terminar, eso no depende de nosotros. Si tenemos éxito, si vamos a tener recursos, si nos van a faltar recursos, todas estas cosas no dependen de nosotros. Y en ese sentido se puede entender súper bien el Rashi, porque hilando fino sí era falta de emuná en Hashem, porque en el minuto que él se sintió no capaz, se olvidó que en el fondo el que controla todas las situaciones es Hashem y no nosotros. Cuando nosotros pensamos en el Bet HaMikdash, normalmente si tuviéramos que asociar a algún protagonista con el Bet HaMikdash, pensamos en el rey David. El rey David y el Bet HaMikdash están súper unidos y de hecho cuando nosotros decimos en Sukkot, dijimos recién, cuando decimos que Hashem vuelva a levantar la Sukkah caída del rey David, se refiere tanto a que Hashem vuelva a levantar la dinastía davídica y también el Bet HaMikdash. ¿Y por qué será? David se le prohibió construir el Bet HaMikdash. Él no lo construyó, fue su hijo. Hashem le dijo, tú no vas a construirlo, va a ser tu hijo Salomón. Pero asociamos mucho más el rey David de lo que hacemos el Salomón. ¿Por qué? Porque cuando Hashem le prohíbe, él dice ya, me prohibió construir, no lo voy a hacer. Pero elaboración de planos, juntar los recursos, ver la ubicación, todas las ideas se las proporcionó David a su hijo. Y Hashem encontró tan impresionante esta iniciativa de seguir como de construirlo sin construirlo, que Hashem le puso el sello del nombre de David al Bet HaMikdash eternamente, aunque no fuera el que efectivamente lo logró. Y si nosotros podemos pensar que Am Israel es como un colectivo, como un consciente colectivo, como un, no sé, como si cada pueblo puede tener su personalidad, si nosotros tuviéramos que hablar de Am Israel, diríamos que Am Israel es justamente el pueblo que ha mostrado tener una autoestima súper sano. Nosotros hemos roto todos los parámetros y todo hemos sido luz para las naciones, hemos quebrado toda la frontera de la medicina, de la ciencia, de la tecnología, de la computación. Hemos hecho todo porque nosotros logramos soñar más allá de lo que cualquier otro pueblo pudiera soñar. Pero eso es como pueblo, y por eso hemos sido luz de las naciones. Como individuos, de repente hemos fallado y tenemos esto que aprendemos de Noah, que es una cosa que nosotros tenemos que trabajar. Es interesante. Noah construyó la Tevá, se creyó suficiente en sí mismo para hacer una obra gigantesca, titánica, un poco, digamos, mala palabra, pero hizo una obra muy grande en construcción y se sintió capaz de hacerlo. Hizo el trabajo físico de la construcción de la Tevá. Pero también siempre cuando nosotros hacemos una mitzvah, cuando cumplimos, cuando compramos, cuando comemos la matzá, cuando construimos la sukkah, cuando escuchamos el shofar, siempre eso debe ir acompañado con una construcción personal. De hecho, el Zohar HaKadosh y el pensamiento hasídico dicen que el arca es un microcosmo del mundo y por lo tanto habla de 3 niveles. Los 3 niveles del arca son 3 niveles de la realidad, que es la realidad física, la emocional, la psicológica y la espiritual. E incluso el ser humano también la Tevá también representa un microcosmo de la persona física y los 3 niveles representan los 3 niveles de la Neshama, que es el Nefesh, el Ruach y la Neshama, y la ventana de alguna forma representa los 2 niveles más altos que son Hayá y Yehidá. La próxima parashá que vamos a ver, si nosotros vemos, impresionante, porque en cada parashá vemos cómo existe también un trabajo psicológico importante que podemos hacer. La próxima parashá que viene es Lech Lechá, que Hashem le dice a Abraham, Lech Lechá, ándate para ti, ándate de tu tierra, de tu lugar de nacimiento, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostrará. Los Jajamim nos enseñan que una de las interpretaciones es,
ándate para ti mismo, éntrate a ti mismo, saca todo lo superfluo, sácate todas las costumbres, los hábitos, el schmutz que tienes de la tierra, de que tienes del lugar donde naciste, incluso saca todas las enseñanzas de la casa de tus padres que no sean conducentes a una vida según la Torá, y anda a la tierra que yo te mostraré, que dentro de uno es la Neshama, que es puro, que es tierra fértil a construirse o reconstruirse como nosotros querramos. Y en el fondo lo que se está pidiendo a nosotros es conocernos y poder vencer el Yetzer Hara y trabajar en nuestras cualidades. En esta perashá, que es el amor propio, el sí mismo, pero cada una de las perashiot traen como otros aspectos. Me acuerdo mi suegro, en paz descanse, siempre decía el Derech Eretz Kadma la Torá. El Derech Eretz, que significa como el caminar por el camino correcto, el ser mensch, el ser persona, el tener cualidades, midot, buenas, por ejemplo, no ser agresivo, no ser peleador, no ser explosivo, tener paciencia, tener respeto, todo eso son midot que significa el Derech Eretz de la persona. Dice Derech Eretz precede la Torá, vale decir, antes que uno pueda empezar a pensar en cumplir la Torá, uno tiene que hacer un trabajo de midot necesariamente en uno para que uno se asegure que uno esté en el camino correcto, en el Derech Eretz. Tiene la obligación, en el fondo, de trabajar, de no decir, ya, yo voy a cumplir Shabbat, pero voy a ser explosivo o voy a ser agresivo con mi familia. No van. Y si nosotros entendemos que el Derech Eretz y estas midot, que son tan importantes, que ojalá los busquemos en todas las perashiot, que lo estudiemos, que lo veamos, eso es la explicación de esta perashá, de por qué la generación en la época de Noah merecían morir y merecían ser eliminados. Y perdón, se lo voy a leer, voy a poner los lentes porque no veo nada, sino dice, Hizkuni dice, se entiende del Derech Eretz que es la base sobre la cual la generación del diluvio fue castigada, a pesar de nunca haber recibido mandamientos divinos específicos sobre cómo comportarse. Si preguntas por qué fue castigada la generación del diluvio, si nunca se le ordenó cumplir con las mitzvot, la respuesta es que existen numerosas mitzvot que las personas tienen que cumplir basándose en la lógica, incluso si no se les ordenó cumplirlos, por lo tanto fueron castigados. Vemos que la intuición moral de Hashem lo metió dentro de la humanidad como un componente integral de la experiencia humana universal y es una obligación independiente de los mandamientos formales. Más allá de las mitzvot, están estos que son independientes, que son igual de importantes. A mí no me gusta terminar una clase sin dar algo como práctico, que sea como para trabajo personal, para que uno pueda decir, wow, escuché un shiur, ¿qué puedo hacer con esto? Entonces quiero dar como un tip, quizá, como para todas nosotras que de repente cuando salimos de nuestra zona de confort nos sentimos paralizadas, como fue Noah, que de repente pensamos, pucha, no me la puedo, porque a todos nos pasa, somos humanos, pero la cosa es poder vencerlo. Y una de las cosas que a mí me parecen maravillosas para poder vencer esto es tomar sobre sí la mitzvah de en la mañana, si no lo decimos, decir, Modeani, y si lo decimos, en vez de decirlo en forma automática, por 3 segundos, sentarnos y pensar con Kavaná lo que estamos diciendo. Porque lo que decimos en Modeani es, Modeani lefaneja, melchai vegayam, o sea, agradezco ante ti Hashem, eterno Rey viviente, te agradezco que me devolviste mi alma en compasión, porque en el fondo el alma, parte del alma se desprende cuando dormimos. Y termina con Rabá emunateja, grande es tu fe. Y los jajamí me explican que lo que estamos diciendo en el fondo es, te agradezco a Hashem por haberme devuelto mi alma en compasión
grande es tu fe en mí. Tú tienes fe en mí, tú no tiraste la esponja. El hecho que me diste otro día de vida es porque tenías fe que yo podía, que yo podría y voy a poder sobrepasar los desafíos, voy a poder lograr cosas, voy a poder ser proactivo en la vida. Y Bezat Hashem, si hacemos el Modéani y realmente pensamos lo que estamos diciendo, no importa qué pase, no importa lo que intentemos, Hashem tiene fe en nosotros y Él sabe que el hecho de probar y de tratar de hacerlo, aunque no lo logremos, es suficiente para Hashem. Bezat Hashem, que, bueno, que esto sirva un poquitito como para trabajar para aquellos que necesitan un poco mejor autoimagen o un poquito mejor como amor a sí mismos. Y Besat Hashem, que tengan no solo un Shabbat Shalom, sino que tengan un año, que todavía estamos en un año reciente y nuevo, que tengan un año de verajá, de alegría, de panasá, de salud, de shidujim, lo que necesitan shidujim, refuá, lo que necesitan refuá, hijo, lo que necesitan hijo, bueno, y todo lo bueno. Y muchas gracias por haberme invitado a ser parte. Y son maravillosas, Kola Kabot. Muchísimas gracias, Mora. Mil gracias a usted por estar con nosotros esta noche. Ahora me gustaría darle paso a la Mora Kelly Betadán. Un honor tenerla de nuevo con nosotros. Siempre nos inspira muchísimo escucharla. No le quito más tiempo, sé que anda un poquito ajustada, así que por favor, estamos ansiosas por escucharla. Gracias, Miriam, gracias por la invitación, gracias a ustedes, Mora, gracias por sus palabras, me encantó escucharla y conocerla. Besat Hashem, me gustaría dedicar estas palabras para la Ilun Nishmat de Meir Ben Mazal Tov y para todos los deseos y las peticiones, las yeshuot que estamos esperando todas de Akadosh Baruj Hu, las que están esperando refuá, las que están esperando lo que estén esperando, que Hashem tome estas horas, estos minutos de estudio para bien, para méritos, para todo Israel. Bueno, le pusimos título a este espacio llamado Power On. Yo voy a poner on a mi cronómetro para no pasarme, para que sean los minutos exactos de Zrat Hashem. Power On, ¿por qué? Porque venimos de los Hagim, y yo no sé ustedes, pero yo estaba como flotando, me desconecté totalmente, bueno, entre el trabajo, la mesa, pero de verdad, aunque hay muchísimo trabajo en los Hagim, fue un relax total, y de pronto uno vuelve a la rutina y dice, bueno, ¿qué pasó con toda esa magia, con toda esa inspiración, con toda esa energía? Porque sí, en los Hagim realmente nos recargamos, es como una batería completamente recargada, pero cuando empezamos la rutina, decimos, ok, ¿qué hago con tanta energía? Tengo que conectarla a un motor y tengo que transformar esa energía en acciones. La energía no se crea ni se destruye, se transforma, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos quedamos tan cargados de tanta espiritualidad, de tantas cosas maravillosas de los Hagim, de Rosh Hashanah, la intención, Kippur, la limpieza, Sukkot, esta alegría de la protección de Hashem. Dicen que Rosh Hashanah nosotros tomamos lo espiritual y lo ponemos por encima de lo material. Reinamos a Kadosh Baruj Hu. En Kippur decimos lo material fuera, pura espiritualidad. Solamente tefilá, sin comer, sin abstenciones, etc. Luego viene Sukkot y uno dice, bueno, ¿qué hacemos ahora? Vamos a transformar lo físico en espiritual. Uno agarra la azúcar, los arbat amidim y los transforma. Cuando llega Simchat Torah, ya te puedes apegar a la Torah sin impedimentos. Llega uno a una cúspide espiritual, algo maravilloso, y luego, plum, el electroshock. Llegamos a la rutina y decimos, ¿qué hacemos con todo esto? Y el desafío es eso, empezar y seguir utilizando esa energía para que todo el año podamos convertir todos nuestros planes, todo eso que le dijimos a Hashem que queríamos hacer, todos esos cambios que nos propusimos en acciones concretas. Pero es muy interesante porque realmente convertir los propósitos en acciones y en resultados es muy complicado. Mira, a mí me encanta investigar un poquito y hay una investigación que salió en el Health Psychology Review en 2016 donde dice que solamente del 30 al 40% de las personas del mundo logran convertir sus intenciones en acciones concretas y en realidades. Estamos hablando que la mayoría de las personas no lo logran. Y esto es un número muy grande. La pregunta es ¿por qué? Bueno, hay otro que dice, o sea, que fue subsecuente a este primer estudio,
que dice que nosotros como personas podemos desear y tener muchas intenciones positivas, etcétera. Pero a veces hay dos procesos que son inversos. Uno, sobreestimamos esa motivación y el mundo nos bombardea. Si tú quieres, tú puedes, claro que sí, adelante, pero perdemos de vista o subestimamos los obstáculos que vamos a tener en el camino, estos hábitos y rutinas que tenemos tan instalados en nosotros, la realidad, qué tan viable es eso que queremos hacer. Y por otro lado pasa el proceso inverso. Subestimamos la fuerza de esa motivación que realmente nos puede empujar al logro y sobreestimamos todos esos obstáculos, como decía la Mora Brigitte, no puedo, me falta tal habilidad, me falta tal preparación. O sea, realmente lograr ese balance requiere de todo un trabajo para poder cristalizar todos nuestros propósitos, intenciones, metas, todo eso que le dijimos a Jen que queríamos lograr en acciones concretas, para que toda esta energía y toda esta maravilla que sentimos en los Hagim no se nos esfume, como digo yo, como sale en el agua, que no se nos disuelva, sino que de verdad podemos tomar y aprovechar todo esto que vivimos. Goldwitzer en 1999 hizo un estudio de cómo lograr esto y nos da una clave científica, pero yo las mejores claves y las que funcionan de verdad las encuentro en las Parashiot. Él dice lo que nuestros jajamim nos dicen hace milenios. Hay que tener acciones concretas, pequeñas y llevarlas a cabo. Él lo llama esto intenciones de ejecución. Una persona que tiene una intención de ejecución, por decir, mañana a las 9 de la mañana voy a hacer tal cosa. Hoy a las 10 de la noche me voy a ir a dormir temprano. Cuando uno le pone día, hora y la acción, la concreta, esa intención de ejecución triplica, triplica la posibilidad de tener éxito en eso que te estás proponiendo. Y nosotros, si nos vamos a dar un paseíto por las parashiot, vamos a ver que Hashem nos manda mensajes todo el tiempo. Ya terminaron los Hagim, ya hacen Hatorah, ya volvemos a empezar con nuestro Bereshit. ¿Y qué te dice Bereshit? Hashem dijo y se hizo. Vayeyor y la luz se hizo. Pero ¿cómo lo hizo? Paso a paso. Palabra, intención, acto concreto. Las cosas se iban concretando paso a paso en un proceso con paciencia. Esto viene a reforzar que tenemos que ponernos metas cortas, medibles, específicas y que podamos verlas cristalizadas, porque eso nos va a llenar de mucho más motivación para seguir adelante. Queremos llegar al cielo y más allá. Queremos lograr metas impresionantes. Queremos crecer y no hay límite para nuestro crecimiento. Pero tenemos que ir paso a paso, no poco a poco. Poco a poco, no llega. Paso a paso. Es diferente paso a paso que poco a poco. Y tener paciencia y saber que vinimos en un proceso. Ayer nos da 120 años de vida larga para lograr ese nivel al que queremos llegar. Obvio, la meta alta, la mirada en el cielo, pero los pies en la tierra paso a paso. Palabra, intención, palabra, acción. Luego nos vamos a Noah. Después de Bereshit, que Hashem nos dice, bueno, aquí está tu mundo, te lo entrego perfecto y te hago a ti, persona, Adama Rishon, Javá, te hago un ser humano, como dice la gente, imperfecto. Yo no digo imperfecto. Yo no creo que somos imperfectos. Yo creo que Hashem nos hizo perfectibles. Porque cuando nos creemos imperfectos en un mundo tan perfecto, sentimos que ese es nuestro estatus y hasta ahí podemos llegar. Yo digo, somos perfectibles, que básicamente es lo mismo, pero con una mirada de superación y con una mirada de cada vez podemos ser mejores. Después de este mundo perfecto, con personas perfectibles, llegamos a Noah y vemos algo, bueno, maravillas en Parashat Noah, pero en lo que me quiero enfocar hoy con este mensaje de Power On es, ¿qué hizo Noah? Él no entendía las dimensiones del diluvio, él no entendía la magnitud de lo que estaba pasando. Él ejecutó la acción. Hay que hacer un arca y el Señor fue y lo hizo. A veces no tenemos que saber el detalle de cómo van a suceder las cosas. Es más, la mayoría de las veces en la vida no sabemos cómo va a ser al final todo, cómo vamos a lograr las metas, pero tenemos que empezar. Tenemos que dar Ishtadlut y tenemos que ponernos manos a la obra y emprender acciones concretas para ese logro que está difuso, que no lo podemos ver con claridad, pero que tenemos en una y sabemos que Hashem nos lleva de la mano. Noah hace una teba y yo quiero traer el ejemplo de la teba a nuestro hoy en día. Después de los Hagim, empieza la rutina, ahí está el Yetzirah tocándonos la puerta todos los días. A ver, ¿en qué nos puede hacer caer? Nosotros decimos, no, yo tengo que hacerme mi teba.
Porque la teba es un símbolo de protección. La teba es un símbolo donde uno dice, aquí es mi espacio protegido. No es suficiente desear las cosas. Uno tiene que diseñar el ambiente para que las cosas sucedan. Es decir, la teba la podemos traducir como qué hábitos y rutinas voy a cambiar, de qué me voy a valer en mi día y en mi rutina para poder lograr esto, para poder conectarme con ese propósito más elevado que tengo, que es mi misión de vida, que es mi meta pequeñita que me puse. ¿Qué es eso que quiero lograr dentro de tanto tiempo? La teba es un símbolo de qué límites tengo que poner, qué límites tengo que ajustar, cómo me tengo que mover. La teba es un símbolo de qué me rodeo, con quién estoy, qué leo, qué escucho, de qué me nutro, de qué me lleno, qué mensajes me compro, qué dejo que entre a mí y qué ideas trabajo en mi cabeza. Todo eso, cuidar todas esas situaciones que nos rodean, es construir una teba, es diseñar un ambiente donde podamos llevar esas intenciones a la acción. Muchos estudios también, acá no tengo el dato preciso del nombre ni del investigador, pero hablan de eso, de realmente este 30-40% de personas que logran cristalizar sus intenciones en realidad. Son personas que planificaron sus acciones, son personas que eliminaron obstáculos, son personas que hicieron cambios significativos en su estilo de vida para lograr estas metas. Y sí, eso implica un sacrificio, eso implica un movimiento que no es de adentro hacia afuera, es lej lejá, es de afuera hacia adentro, vete para ti. Sal de ti, sal de esas situaciones que no se conectan con tu propósito de vida y conéctate con con lo que quieres lograr. Entonces, este lej lejá, que también un poco Abraham Avinu sintoniza con esta idea de, él no sabía dónde iba, pero él agarró camino, él empezó, él hizo la acción con la emuná completa que Akadosh Baruj Hu lo iba a llevar. Entonces, no estoy diciendo que en el mundo tenemos que ir a ciegas y que tenemos que aventarnos y aventurarnos siempre, pero pensar que vamos a tener todo calculado, todo medido, todo precisamente planificado y que así exacto nos va a salir, es el camino a la frustración, pero casi segura, porque uno tiene que meter a Shem en esa ecuación. Uno no puede decir, hago A más B más C y el resultado es tal. Uno tiene que dejar un espacio a decir, estos son mis planes, Hashem, y si mis planes se alinean con los tuyos, posiblemente este sea el resultado. Y uno tiene que dejar ese espacio a saber que Hashem es el que finalmente va a disponer del escenario en el que nosotros vamos a actuar. Y nuestro propósito es acercarnos a Él y elevarnos dentro de ese escenario que Él nos está poniendo. Entonces, más que esperar resultados, es vivir procesos y ese proceso de Lej Lejá de autosuperación, de autoconstrucción. Entonces, estamos en ¿cómo lo hacemos? Bereshit, paso a paso, día a día, con palabra, con intención, con acción. ¿Cómo? Construye, diseña tu ambiente, haz tu teva, no para encerrarte. La teva no es para encerrarse. La teva es para protegerse, para vivir en un ambiente que te permita, porque si subestimamos los obstáculos que el mundo nos presenta para lograr nuestras metas, vamos a ser de ese 60-70% que no lo logra. Y si queremos ser del 30-40% que sí lo logra, entonces esos obstáculos tenemos que tomarlos muy en serio y tenemos que limitar su alcance y tenemos que protegernos. Nuestro ambiente tiene que ser diseñado para vivir la vida que queremos vivir y para lograr el propósito que queremos lograr. Y Lej Lejá, autoconstrúyete. Sal de eso que no te permite alinearte con tu propósito. Mira hacia adentro, como dijo la Mora Brigitte en el shiur anterior, y empieza tu camino con emuná completa de que Akadosh Baruj Hu te está llevando de la mano. Nosotros hablamos de inspiración, hablamos de propósito, hablamos de intención y también mencioné la palabra motivación. Pero aquí hay una guerra. Hay una guerra entre la motivación y la inspiración. ¿Por qué? Porque la motivación es como una montaña rusa. A veces está súper alta y a veces nos vamos hacia abajo. Y entonces cuando la motivación se cae, los ánimos se van y uno suelta todo. Pero cuando hay inspiración es porque hay un propósito. Cuando uno conecta tus deseos, tus metas, la intención humana con el propósito y la voluntad de Akadosh Baruj Hu, entonces ahí se genera un compromiso. Y cuando nosotros logramos entender ese compromiso que tenemos con Akadosh Baruj Hu, con nosotras mismas, con nuestro pueblo, con nuestra Keilah, con Am Israel, con quienes somos y con lo que representamos, entonces ya hablamos de inspiración.
Es un sentido del deber, el que me levanta de la cama el día que no quiero, que no tengo ganas y que, ay, hoy no quiero. Pero tengo un sentido del deber, porque tengo un propósito claro, un propósito elevado. Tengo algo que no depende de la motivación. La motivación es un motor maravilloso, pero se le acaba la gasolina. Pero cuando tenemos un propósito real, cuando nos conectamos con Hashem, cuando la intención humana y el propósito divino están alineados, hay inspiración y esa fuerza nos levanta de cualquier circunstancia, de cualquier caída, de cualquier desánimo, de cualquier situación en la que estemos decaídos, vamos a podernos levantar para seguir construyendo acciones diarias que nos lleven a esa meta. Pero mucha ciencia que se queda inconclusa, que se queda incompleta, que yo siempre digo que es una mesa que le faltan patas y que no se puede sostener sola. Porque al final, como les dije, si uno no mete a Kadosh Baruj Hu en la ecuación, esa fórmula no da. Esa fórmula no sale, ese resultado no sale, porque nosotros tenemos que alinearnos con él. Y la fórmula, el secreto es la tefilá. Nosotros queremos lograr tal cosa y nosotros humanamente al pie a teba tenemos que planificarla y al pie a teba, siguiendo las reglas de la naturaleza, tenemos que decir, yo mañana quiero hacer esto, y me quiero dormir temprano, tengo tal evento en tal fecha, mañana hago esto, pasado esto, me organizo, planifico y traduzco mis intenciones en acción. Eso lo hacemos para planificar una fiesta, para trabajar, para estudiar, para crecer espiritualmente, para hacer gesed y para todo lo que queramos hacer. Por si no le metemos tefilá a esto, esa batería no tiene dónde enchufarse. Eso es como un carro híbrido. Está la batería, la energía, ya nos llenamos en los hagim, ahí está la batería, la conecto al motor para que funcione. Ajá, y el combustible, eso es lo que va a permitir que esa batería no se me descargue. Ese combustible es la tefilá. Eso que va a permitir que esa batería se mantenga cargada y que me permita llevar toda la acción, al movimiento, al logro, al avance, a seguir mi camino y llegar a mi meta, es la tefilá. Porque y aquí quiero darles una reflexión que he hecho sobre esto, porque hacer tefilá, yo no sé ustedes, pero a mí me resulta a veces un poco difícil. Hacer una tefilá buena, de estas que te concentras, que terminas y dices, oh, estoy lista para todo lo que venga en este día. Muchas veces hacemos tefilá de forma rutinaria, muchas veces empezamos la mitad, yo digo que es una segula, para que tú te acuerdes de todo lo que tienes que hacer en el día. Tengo que ir al súper, tengo que hacer esto. Y tú quieres concentrarte. Y tú quieres concentrarte, pero es complicadísimo. Y uno logra tener esas tefilot que te llenan, pero hay que hacer un trabajo, hay que concentrarse mucho. Yo no sé, a mí por lo menos es un trabajo que tengo que hacer cada día para lograr una buena tefilá y no siempre lo logro, ahí estoy, luchándolo. Pero yo pienso, por qué es tan difícil? ¿Qué pasa con la tefilá? Y me gusta leer mucho sobre este tema y hablando con las personas también me da cuenta que a veces la tefilá, muchas veces la utilizamos como un escape de la acción. Tengo esta situación, no sé qué hacer, voy a hacer tefilá. Está bien, pero en verdad nosotros podemos ver esa tefilá no como el escape de la acción, sino como la fuente de la acción. Voy a hacer tefilá para conectarme con la fuente de la energía, con Akadosh Baruj Hu, para comunicarme con él, para enchufarme de donde voy a tener todo el power, para llenarme de combustible y de ahí voy a tener la fuerza para generar las acciones que tengo que hacer. Puedo hacer tefilá pidiendo milagros, puedo hacer tefilá pidiendo a Hashem fuerza para seguir construyendo. Depende del momento, de la situación, de la fuerza. Es único. La tefilá de cada persona es única e indescriptible porque cada uno tiene un WhatsApp distinto y está esperando algo distinto. Entonces, para concretar, nosotros le pedimos a Hashem, Atajonen le dam da'at. Tú, Akadosh Baruj Hu, nos das el entendimiento. ¿Para qué es el entendimiento? Para entender qué hacer, pues sí. Pero también para saber cómo hacerlo, cuándo hacerlo, de qué manera. Entonces, todo lo que le pedimos a Hashem es para la acción. La intención es poderosa. La inspiración nos va a mantener fuertes en este propósito. Pero si no llegamos a la acción, vamos a llegar al próximo Rosh Hashanah y cómo nos vamos a sentir con esa sensación de, uy, tenía tantos planes. Y si hoy que está empezando el año, que ya estamos en la rutina, que estamos cargadas de energía, que venimos con toda esta fuerza, comenzamos a hacer, vamos a sentir que estamos conectados con nuestro propósito con Akadosh Baruj Hu. En este juego de palabras, escribí aquí en mi cuaderno, ¿a qué vinimos? ¿A hacer o a hacer?
digo que vinimos a ser, haciendo. Vinimos a hacer, siendo. Entonces, cuando vinimos a hacer, siendo, damos desde adentro. Y cuando vinimos a hacer, haciendo, nos vamos construyendo a través de nuestras acciones. Bezrat Hashem, yo quiero agregar algo que vi aquí y no quiero que se me pase ya para cerrar. Este ser haciendo y ese hacer siendo conectado con el propósito de Hashem y con la tefilá, le quiero poner una chispita más de ciencia a esto, porque a mí me parece maravilloso, a mí me encanta estudiar cómo Hashem nos diseñó, cómo Él hizo que esto funcione. Y cuando yo veo estos estudios que dicen, ok, lo que llaman los investigadores una meditación espiritual, que reconocen que en el pueblo judío es la tefilá, sin lugar a dudas. Cuando hacemos esa tefilá, cuando pensamos en Hashem, cuando nos comunicamos con Hashem, demostrado científicamente, se resetea el sistema nervioso, se bajan los niveles de cortisol. La corteza prefrontal es impresionante, es pele. La corteza prefrontal regula las emociones, regula la toma de decisiones. Puede uno tomar decisiones mejor después de hacer tefilá y puede uno ir a la acción mejor de hacer tefilá. Entonces, este estudio demuestra con números concretos, con una población X en porcentajes y con una serie de factores, que cuando uno hace tefilá y cuando uno se conecta desde su pensamiento, con kavaná verdadera, esas tefilot que cuesta trabajo, pero cuando las haces te sientes que tocaste a Hashem con las manos casi casi, activa redes neuronales de la resiliencia. En nuestros cerebros empiezan a prender un montón de lucecita, todas las sinapsis empiezan a suceder y nos sentimos distintas y estamos listas para enfrentar el mundo de otra manera. Entonces, palabra, intención, acción, metas medibles, intención de ejecución, quiero hacer esto mañana a tal día, propósitos claros, tefila para conectarnos con el propósito de Hashem y Bezrat Hashem. Esa chispita, esta energía, esta batería llena de luz que agarramos en los Hagim, la tenemos que convertir en fuego, en una antorcha gigante, no para brillar más, pero sí para iluminar mejor. Yo creo que vinimos al mundo a iluminar y a dar, como dije, a hacer, haciendo y a hacer siendo. Así que Bezrat Hashem, que estas palabras nos inspiren, no solo nos motiven, nos inspiren y nos llenen de sentido, de propósito para mantener esta energía de los Hagim durante todo el año y transformar esa energía en acciones concretas. Que termine este año, llegamos al próximo Rosh Hashanah plenas, satisfechas y nos paremos delante de Kadosh Baruj Hu a decirle, Melech Malachim Marachim a Kadosh Baruj Hu, aquí estoy yo feliz de poder hacer tu voluntad. Logré lo que logré y este año voy por más. Bezrat Hashem, que escuche todas nuestras tefilot y cumpla todos nuestros deseos para bien. Gracias por el espacio. Amén, amén. Muchísimas gracias, Mora, de verdad. Te falta que podamos lograrlo. Para no quitar más tiempo, quiero darle paso a Mijal Esquel. Un placer tenerla por primera vez aquí con nosotros. Por favor, va a ser un enorme honor escucharla. Hola, hola a todas, buenas noches. ¿Cómo están? Yo voy a hablar algo sencillo, más no tan así profundo como las otras, pero algo bonito. Yo escogí el tema de la verdadera grandeza, o la grandeza verdadera. Y quería contarles un poquito de una persona, de un personaje increíble de Am Israel, de la Torá, que es Yosef Atzadik. Sé que no tiene ahorita que ver con no hace así, pero bueno, es lo que sentí que quería transmitir. Bueno, nosotros vemos en Yosef Atzadik un muchacho, el chico era muy especial, perdió a su mamá cuando era un niño, que su papá lo consentía, lo quería, le había hecho así, porque me parecía, porque era, o sea, lo quería mucho, porque era el hijo de Rachel que tanto esperó. Y él defendía, por ejemplo, a sus hermanos, de los otros hermanos que eran los hijos de Lea, y así fue creciendo con muchas como dificultades. Llegó el momento en que
soñó los sueños de que él iba a ser rey, que iba a ser grande, y fue y se lo contó a los hermanos, y los hermanos se burlaron, dijeron, no creo que sea cierto. Te crees el rey, aparte que eres o sea, lo odiaban mucho y le decían, tú te crees que vas a hacer más que nosotros, que nos vas a, a mandar y así. Y él seguía con lo suyo luego vemos cómo los hermanos, el papá lo manda a decirle algo a sus hermanos y sus hermanos ahí ya lo quieren matar. Uno dijo, ya no lo matemos, vamos a meterlo al pozo. Y en el pozo ahí lo vendieron, o sea, vinieron unos ismaelíes, unos iraníes, lo vendieron y después se fue como esclavo. Él robó a sus hermanos, le robó, por favor, tengan compasión de mí, de mi padre, no me hagan esto, pero los hermanos eran tzadikim y ellos pensaban que según la halajá o según lo que ellos, que era bien lo que estaban haciendo. Entonces ahí Yosef baja a Mitzrayim solo, llega y como esclavo. Yosef era muy guapo, o sea, era tan guapo que las mujeres de Mitzrayim, cuando él aparecía en un lugar y estaban cortando las pajas o lo que sea, se cortaban los dedos. O sea, tenía mucha grandeza. Pero ¿cuál era su verdadera grandeza? Era que nunca, en cualquier matzah que estuvo, nunca perdió la emuná y la alegría. Llegó a la casa de Potifar. Y también ahí, todo el tiempo era Kadosh Baruj Hu, su conexión con Hashem. Antes de hacerle algo a Potifar, decía, ayúdame en esto que voy a hacer, y le pedía a Kadosh Baruj Hu, y que tenga gracia delante de mi jefe. Nunca olvidó a Kadosh Baruj Hu, y podría decir a él cómo mis propios hermanos me vendieron, me separaron de mi papá, si yo soy huérfano de mamá, y tengo todos los pretextos para decir que quiero rendirme, que quiero dejar todo, que quiero... Ya, no tengo la fuerza de seguir con Akadosh Baruj Hu, de seguir fuerte. Estoy solo en un lugar donde nadie me ve, a nadie le importa de mí. Y él siguió, nunca se rindió, nunca se rindió. Y llega a la casa o sea, dejemos que llegó a la casa de Potifar, y la esposa de Potifar empieza a incitarlo, a decirlo, a obligarlo a que la vea. Y le decía, si no me volteas a ver, te voy a picar los ojos. Decía, no me importa, Hashem Pokaj Grim, Hashem hace ver a los ciegos. Luego otra vez, bueno, si no me volteas a ver, te voy a como los encerraban así en algo, hasta que se rompían los círculos, así. Y ya, o sea, dijo, no me importa porque Hashem lo que fin. Y así cada prueba él seguía con la causa, nunca lo dejaba, y hasta que ella ya no aguantó y lo agarró. Y él se quitó, o sea, se quitó la ropa y se escapó, o sea, y todo con tal de no fallar. Y si pensamos, ¿y por quién lo veía? Nadie lo veía, nadie lo criticaba, nadie lo juzgaba, nadie iba a saber, nada, o sea, no es que vamos a decir, bueno, luego se iban a enterar o lo que sea, nada. Y él seguía con su tzidkut y con su emuná, el Akadosh Baruj Hu nunca lo va a dejar. Y ese paso que dio hizo que lo metan al calabozo. O sea, lo iban a matar, pero él tenía emuná y lo metieron al calabozo. También en el calabozo era de por vida, no había manera de que salgan de ahí. O sea, era como para siempre. Él tranquilo y así. Y vemos que ahí mismo, en el calabozo, llegó un día que soñaron, ¿no? Sara Ufin y Sara Moshki. Él subió también en grandeza ahí, en el calabozo lo hicieron, era tan especial que lo pusieron como el jefe de todos, o sea, de todos los del que cuidaba ahí todo.
Y un día ve a uno y le dice, Lama Rain Paneja Ayón, ¿por qué estás tan triste hoy? Y si nos ponemos a pensar, ¿por qué estoy triste? Estoy en la cárcel y puede ser que me maten, no voy a salir de aquí nunca. O sea, ¿qué otro ambiente podía haber en la cárcel? O sea, no podía haber otro ambiente más que el ambiente de estar triste. Aquí vemos que era tan grande la alegría de Jesús, tan grande, que se la contagiaba a todos alrededor. Todos estaban con él felices. Y no es que sabía lo que iba a pasar, no es que alguien le prometió algo, nada, él estaba feliz y pegado a Kadosh Baruj Hu y no perdía nada. Entonces en ese momento, cuando el Sara y Mashkin se pararon estaban tristes, se dio cuenta. ¿Por qué? Porque todo era alegría, ¿verdad? Él estaba contento, transmitía esa alegría. Después vemos cómo Hashem pasaron 2 años más, Hashem lo engrandeció desde lo más bajo a lo más alto. Entonces vemos aquí que de esclavo, que podemos decir a veces cuando estamos en situaciones de que necesitamos a Hashem, nos pegamos mucho a él y no nos separamos. O sea, Hashem, ayúdame, Hashem, esto. Pero a veces cuando nos levantan o cuando nos engrandecen o así, se nos puede olvidar de Hashem, ¿no? O podemos, tipo, creemos y olvidarnos, decir, no, ya. Pero aquí vemos que ni en el momento más bajo de ese, y ahorita en el momento más alto de su vida, que era ser virrey de Egipto, jamás se movió del lugar en donde él era y de lo que él era. Entonces vemos que llega con Paró y le dice, Paró, me dijeron que tú sabes interpretar sueños, ¿me podrías interpretar mis sueños? Dice, yo no, o sea, lo que me han hecho y lo Paró. Dijo, yo no soy el que voy a interpretar nada, es Hashem. Y dijo tantas veces la palabra, o sea, mencionó tantas veces en una plática con Paró corta a Kadosh Baruj Hu, a Hashem, que el mismo Paró le dijo a los tibrianitos, eso le dijo, ¿acaso vieron a un muchacho que tiene Ruach Elohim? ¿Acaso vieron a esta persona que tiene de verdad a Hashem ahí? O sea, que Paró, que no creía en Hashem, que para él era Dios. ¿Cómo va a reconocer que hay en Dios? Hasta él, de tanto que Dios mencionó a Hashem, hasta él le dijo, ¿vieron una persona que tiene, que de tanto que tiene a Kadosh Baruj Hu con él? O sea, que Hashem está con él. Y así nunca jamás se movió de ese lugar de emuná, de simjá, de yo no soy más que un medio de Kadosh Baruj Hu. Todo lo que Hashem hace es perfecto y donde sea que estoy ahí tengo que estar. Y con esa actitud de que todo es lo mejor. Luego vemos cómo ya fue virrey y llegan los hermanos. Cuando llegan los hermanos, después de unos años, llegaron que hubo hambre, después de los 7 años de abundancia, empezó el hambre. Entonces, vemos que llegan los hermanos y ese podía haberse vengado, soy virrey. Ellos no saben que yo soy Yosef. Yo puedo hacer con ellos lo que yo quiera, pero jamás hizo algo así, al contrario. O sea, sí les hizo como que sufrir un poco, no sufrir, pero como que uno para que no sea tan sorpresa, como que tengan un poco la idea de que era Yosef. Número 2, porque quería ver en qué matzav estaban los hermanos. Quería ver si serían igual, si se habían arrepentido de lo que habían hecho, cómo estaba su papá. Entonces, vemos que el momento que se presenta a los hermanos llora. O sea, primero se aguanta. Empezó a llorar y cuando se iba a presentar con los hermanos, le dijo a todos que se salgan del cuarto. Y sabemos que los Shebatim eran fuertísimos y que Yosef solo contra ellos no iba a poder. Y a él no le importó, con tal de no avergonzar a sus hermanos, prefirió quedarse solo y se puso en sacaná, porque ellos podían pelear contra él y le ganaban, pero no quiso ofender a los hermanos. Entonces, otra grandeza que vemos de él. Después vemos que manda a los hermanos a buscar a Jacob, les manda comida, les manda o sea, que Jacob venga que le pide a los hermanos que por favor le avisen
que no le avisen de pronto para que no le pase nada y los trae a los hermanos y a todos. Y jamás estuvo rencor. En el momento que, otra cosa, en el momento que se presentó a los hermanos, les dijo, no les voy a hacer daño, créanme que jamás les voy a hacer daño. ¿Por qué? Porque Hashem así quiso. Hashem me los puso a ustedes que me vengan para que yo llegue aquí, sea rey y les pueda dar de comer ahorita a ustedes y a mi padre y al mundo, porque era casi todo el mundo que estaba con hambre. O sea, nunca juzgó, dijo al contrario, todo Hashem los perdonó, no les tuvo un grano de rencor, nada, o sea, algo casi imposible que una persona pudiera en un matchado así, digamos, hablarles o no vengarse o que, pero no tenerles ni un rencor y perdonarlos y al contrario, quererlos y ayudarlos, ahí vemos qué grandeza tenía. Después vemos que Jacob cuando baja con Yosef lo manda a vivir a Goshen, entonces iba a visitarla de vez en cuando, o sea, iba a visitar cuando iba, nunca jamás se quedaba solo con Jacob, siempre iba con Menashe su hijo o con alguien, ¿para qué? Para que no vaya a hacer, le cuenta al papá lo que sus hermanos le hicieron. Dijo, y si me gana a mí, él será de contarles y de desahogarme, de decir, mira lo que me hicieron mis hermanos, voy a estar siempre con alguien para no llegar a dar la zona rara de los... bueno, el Pitsur más o menos sencillo, nada profunda fuera de lo normal, pero ahí podemos ver la grandeza de ese Fatsarí, de cómo una persona, lo más bajo, de un lugar de consentido, de un lugar de que lo amaban, lo llevaron a un lugar donde no había nada, solo, nunca se dio, nunca se cayó, nunca se derrumbó, y de ahí, de lo más bajo, él creció a lo más grande, nunca tuvo rencor, y se cuidaba de cada cosita, no ofender a los demás, cosas que a nosotros a veces 100 veces al día, sin darnos cuenta, pasamos por los sentimientos de alguien y ni lo pensamos. Él, cada palabra, cada cosa lo hacía pensando. Y lo más grande es que tenía cosas siempre con él. Cada cosa que hacía le pedía que le mande fuerza, que le mande tzilja. Sabía que todo era él. Y bueno, esa es la verdadera grandeza que yo veo de una persona, que es siempre mucho más interna, profunda, y de adentro, mucho más que físico, mucho más que de riqueza o de lo que sea, fuera, sin que tenga que ver en la situación en la que estás abajo, estás arriba. Un momento aunque sea, ser la misma persona íntegra, alegre, contenta y amar a Hashem siempre sin falla. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Buenas noches. Muchísimas gracias, Mijal, de verdad increíble. Nunca habíamos tenido la dicha de tenerla con nosotras. Besat Hashem, haya más oportunidades, nos encantó. Ahora, para no quitar más tiempo, quiero por fin invitar ya a nuestra última speaker de hoy, a la Rabanil Linda Tawil. Es un honor tenerla con nosotros siempre, de verdad siempre nos llena de mucha alegría, mucha emoción y mucha inspiración. No le quito más tiempo, sé que andamos un poquito justos, así que por favor, Mara, el micro es suyo. Buenas noches a todas. Jodesh Tov. Gracias, Odot, por la invitación. Siempre un placer. Gracias por todo lo que hacen por Am Israel. Gracias a todas las que están aquí presentes. Un sejud muy grande estar con ustedes. Bueno, traigo un tema muy hermoso. Bezrat Hashem, que llega a los corazones de todas. Vengo muy inspirada. Espero tener la fuerza para poder transmitirla. Hay una expresión que nos trae o sea, que nos trae la Torá, que es Ester Apanim. ¿Qué es Ester Apanim? Ocultamiento de cara. Es cuando nos quiere expresar a Hashem, que Hashem nos oculta su cara, y podríamos como traducirlo o pensarlo que es cuando
pensamos únicamente como en tragedias o cosas extremadamente duras. Y bueno, quiero llegar con esta expresión a cosas muy profundas y muy hermosas y totalmente lo contrario que podríamos pensar con esta expresión que a lo mejor nos puede transmitir lejanía de Hashem y vamos a ver que es todo lo contrario. Esterapanim. Vamos a pensar y acordarnos de esta palabra que es ocultamiento de cara. ¿Ok? A veces sentimos que Hashem está lejos, que no nos oye, que nuestras tefilot se pierden en el aire, eh, pero en realidad no se fue. No es que Hashem no está, no es que está lejos, no es que no nos oye, simplemente es que Hashem en ese momento se ocultó, se escondió. Esa palabra, Esther Panim, no significa ausencia, no significa que no está, significa que la presencia de Hashem está en modo silencio. Hoy en día lo podemos entender con más claridad, porque cuando nosotros tenemos nuestro celular con nosotros y lo ponemos en modo silencio, sabemos que aquí está. Sabemos que las cosas están sucediendo, sabemos que lo tenemos presente, sabemos que nos están llegando nuestros mensajes, nuestros emails, que todo está sucediendo, pero está en modo silencio. Significa que Hashem estoy aquí, pero quiero que me busques. Porque cuando todo nos sale bien, cuando los negocios van de maravilla, cuando los hijos están bien, cuando la salud está perfecta, creer en Hashem es muy fácil. Pero cuando no entendemos nada, cuando hacemos todo bien y las cosas aparentemente salen mal, cuando algo que soñamos no sale como esperábamos, cuando le pusimos muchísimo corazón a algo, a un proyecto o a una relación o a una idea y simplemente no funciona, o cuando planeas algo con muchísima ilusión, o la vida nos cambia de rumbo o un plan cambia de manera inesperada sin pedirnos permiso ni nada. Ahí es cuando nos cuesta trabajo creer en Dios, trabajar nuestra emuná. Pero también es ese momento cuando Hashem es cuando más se revela. Pero ahí es cuando es ese momento oculto de Hashem, cuando nuestra emuná se vuelve real. Lo demás no se llama emuná real. Eso no es emuná. Creer en Dios cuando todo está bien no es creer en Dios. Es, ¿cómo les explico? Es como agradecerle a Dios de que está cumpliendo tus caprichos, pero creer en Dios es creer en que su camino, sea el que sea, es el correcto. Y cuando Hashem se oculta y se pone en modo silencio y está esperando a que lo busques y que lo encuentres en ese silencio y que decidas sentirlo aunque no lo veas, se oculta, pero no para castigarnos, no es un castigo, es para darnos un espacio. Es para darnos un espacio en donde podamos demostrarnos a nosotros mismos de que lo amamos no por lo que nos da. Es como para nosotros mismos entender y demostrarnos, yo no amo a Hashem
por lo que me da. No lo amo por mi riqueza, no lo amo por mi salud, no lo amo porque me va bien siempre ante mis ojos. Lo amo porque, por lo que es Él en realidad. Lo amo porque confío en Él. Lo amo porque sé que esto que me está sucediendo lo está manejando Él y confío en Él. Lo amo porque no lo entiendo. Lo amo porque aunque no lo veo, lo siento. ¿Y qué creen? A veces ese silencio de Él puede ser doloroso en el momento. Duele porque lo buscamos a veces, lo buscamos a lo mejor en el shidduch de mi hijo y a lo mejor duele porque lo busco y no lo siento. Porque a lo mejor rezo con todo mi esfuerzo y no pasa nada. A lo mejor duele porque dices, ¿dónde está Shem? ¿Dónde está Shem? Pero justo si nos trabajamos en ese dolor y lo convertimos en amor, si lo transformamos y cambiamos ese dolor en entendimiento y en agradecimiento, si cambiamos ese dolor en unas poquitas palabras, porque somos personas y se puede sentir cierto dolor, pero dentro de ese dolor decimos a Hashem, no soy quien para entenderte y confío en ti y sé que lo que me está pasando es para bien y aumento un poquito de palabras de emuná en ese momento. Convierto ese silencio en una sonrisa de Hashem para mí. Ese silencio hago que Hashem voltee y me sonría, porque es ese espacio el que deja Hashem para convertir ese dolor en verdadera emuná. Es el único momento en mi vida en el que tengo para demostrarle a Hashem verdadera emuná. Porque cuando sigues hablando, aunque no escuchas respuesta real, cuando sigues rezando, le estás demostrando que en verdad crees. Cuando sigues prendiendo velas para Revi Meir Balanés, Leilun Nishmat de no sé quién y sigues pidiendo, cuando sigues haciendo acciones para lo que estás pidiendo, aunque estás cansada, es ahí donde Hashem ve tu alma y ¿qué crees? Sí te responde y sí está contigo siempre. Hashem muchas veces no nos contesta exactamente como queremos, pero muchas veces o todas las veces nos contesta con señales. A veces te contesta justamente con una llamada de tu amiga cuando estabas a punto de llorar. O el mensaje que te llega en tu celular cuando necesitabas leer justamente esa palabra. Justamente ves el quote que necesitabas leer en el estado de tu amiga. Esas cositas que te van llegando en la vida, esas son respuestas de Hashem. O de repente no sé, un error que es lo que te salva de algo. O, no sé, a veces la respuesta a lo que tú estás esperando es justamente esa espera, ese tiempo que tenías que esperar. Muchas veces la espera a una pareja, a, a, a esa pareja que tanto estás esperando, es justamente el crecimiento que tenías que tener antes de casarte. Muchas veces la espera para tener un bebé, ese es exactamente lo que necesitabas tener para que llegue esa alma exacta la que tenías que tener para tener ese bebé tan especial. Y a veces, aunque no parezca, el silencio de Hashem es exactamente su respuesta. Porque la emuná, la fe, muchas veces no es sentir. La fe es
decidir. Es decir, por ejemplo, no entiendo nada, pero igual confío. Es ver al cielo y decir, Hashem, creo en ti. Es decidir seguir adelante. La emuná es una decisión. Decido seguir adelante, decido seguir confiando. A veces el secreto más grande en la vida, y seguro lo han escuchado, es cambiar la pregunta, cambiar el decir, ¿por qué Hashem me hace esto? Y cambiarlo, ¿para qué Hashem me está haciendo esto? Cuando cambias el por qué y lo cambias para qué, escuchen esto porque está precioso y seguro lo han escuchado. No te preguntes por qué Hashem me hace esto y cambia la pregunta para qué Hashem me está haciendo esto. Pero vean lo que siguió de esta pregunta. Cuando tú cambias el por qué al para qué, en ese momento dejas de ser víctima y cambias a sentirte escogida. No nada más ya no eres víctima de la situación, sino que eres una persona escogida para Hashem. Te volviste de ser víctima a ser escogida. Hashem me escogió, ¿para qué? ¿Para qué te escogió Hashem en este momento? Hashem no nada más, como les dije, la expresión Esther Panim no nada más es para cosas grandes, no nada más se usa en tragedias. Cuando usted dice que Hashem esconde su cara, se oculta en momentos chiquitos, en los día a día. ¿Y qué creen? Esos son los momentos más difíciles. A veces uno cuando pasa por, Dios no lo quiere, una tragedia, es mucho más fácil decir, todo es para bien, Gamzule Tová, Hashem está aquí, pero no sé, en momentos chiquitos, la fila del súper, en donde pierdes la paciencia, el tráfico que te hace llegar tarde, Shema Israel, los que viven en Panamá el día de hoy fue una locura, pero ¿qué creen? Es Hashem, y ahí está. Y a la que le tocó bajarse e irse caminando, dejar su coche estacionado en donde tuviera que estar, es Hashem. Cuando Hashem esconde su cara, les recuerdo, no se fue a ningún lugar, no abandonó la situación, está ahí, está en modo silencio, está con nosotros, no se ha ido a ningún lugar, está esperando, nos está dando nuestro espacio. ¿Para qué? Para que lo encontremos desde el lado emuná, desde el lado te quiero encontrar, no porque me estás dando todo, sino porque te quiero encontrar desde el lado en donde confío en ti, en donde sé que estás ahí presente, escondido, esperando mi parte de emuná, la parte en donde yo confío que tú estás ahí haciendo lo mejor para mí. Ahí está Hashem, en los detalles, en lo cotidiano, en lo invisible, viendo por mí con todo su amor. Y si hay alguien que nos enseñó que Hashem siempre está ahí, aun cuando está súper oculto y aun cuando prácticamente está invisible, me van a decir ustedes quiénes fueron los secuestrados en Gaza. Ellos vivieron el Esther Apanim más literal que nos podemos imaginar. Oscuridad total, silencio, miedo, desesperación, sin saber si era de día, si era de noche, si lo estaban buscando, sin saber si iban a volver a ver a su familia, sin saber si iban a volver. ¿Y en dónde encontraron a Hashem? ¿En dónde encontraron los secuestrados a Hashem? Ahí, en donde estaba Hashem lo más oculto posible. Ahí, en ese lugar en donde Hashem estaba en modo silencio, en ese lugar en donde Hashem les dio su espacio, en ese lugar en donde encontraron ese silencio, en donde aprendieron a verlo y a sentirlo, en donde aprendieron a encontrarlo de una manera mucho más profunda, en donde afuera
La mayoría de ellos no lo habían encontrado. ¿En dónde encontraron los secuestrados a Boreolam? Ahí, en el modo silencio, en el modo oculto. Y la mayoría de ellos salieron al mundo de una manera con tanta luz. En vez de salir de ahí renegados como mucha gente hubiera pensado, no, salieron de ahí apegaditos a Shem, con esa emuná verdadera, con esa emuná real, no con la emuná falsa de cuando todo me da Shem. Es la más fácil, pero no es la verdadera. La emuná verdadera viene no de que Hashem me da todo, es la que se crea en esos momentos en los que Hashem aparentemente está lejos, pero es cuando más cerquita está. Es cuando de verdad trabajamos esa emuná. Es cuando de verdad nos conectamos a Hashem de manera real. ¿Qué dicen los secuestrados? No podía ver nada, pero sentía que él mismo me estaba mirando. Eso es emuná. Eso es entender que Hashem no se oculta para abandonarte, sino para acompañarte de una forma distinta. Cada vez que sintamos que Hashem nos está oculto, tenemos que saber que no es cierto, está en modo silencio. Está en modo silencio para acercarnos a nosotros, para estar más cerquita de nosotros de una manera más especial. El estar panim no es ausencia, es amor disfrazado de silencio. Como un papá que está escondido atrás de la puerta y está viendo a su hijo así por el hoyito y su hijo lo está buscando, papá, papá, y está viendo que no se rinde y el papá así con tanta dulzura y de repente ya no puede más y abre la puerta y lo abraza más fuerte que nunca. Así también es Hashem. Hashem no se esconde para castigarnos, se esconde para sorprendernos, para abrazarnos más fuerte que nunca, para demostrarnos a nosotros mismos cuánto lo amamos, cuánto confiamos en Él, para mostrarnos nuestra fuerza y nuestra unión impresionante que tenemos como padres e hijos, nuestra más auténtica y verdadera unión que tenemos. Y cuando logramos verlo, sin verlo, cuando agradecemos aparentemente sin tener nada de qué hacerlo, cuando rezamos sin sentirlo, cuando sonreímos sin encontrar razón para hacerlo, ahí realmente es cuando estamos brillando. Esa es la verdad. Porque cuando no vemos la luz, tenemos que aprender a hacer luz. Eso es lo que hicieron los secuestrados. Eso es lo que hicieron. Porque cuando no entendemos los planes de Hashem, tenemos que confiar en el que hizo los planes. Y cuando no entendamos el silencio, que muchas veces tenemos momentos en la vida de silencio, tenemos que saber que el silencio, como silencio, el mismo silencio, ya es una respuesta. Y también el silencio ya es un lenguaje del infinito amor que Hashem nos tiene a nosotros. Y tenemos que recordar algo para siempre, queridas todas. Hashem, lo repito, Hashem no se esconde para alejarse, se esconde para que lo busquemos. Y cuando lo buscamos, descubrimos que nunca se había ido. Les dejo este mensaje
con todo mi corazón. La verdad es que, Baruch Hashem, tuve un día en el cual llevo todo el día pensando en este mensaje, inspirada en los secuestrados, que me tiene impresionada y nos tiene, creo que impresionados al mundo entero, la manera en la cual salieron todos súper fortalecidos en su emuná, como todos se han acercado a Hashem después de esto, como todos se acercaron dentro de los refugios, se acercaron a Boreolam, y como la gente de alrededor en Israel se han acercado a Hashem gracias a esto. Es un Kiddush Hashem impresionante, y gracias a Hashem por todo lo que estamos viviendo. Y bueno, gracias a ustedes por escucharme. Que Hashem nos dé muchos motivos para acercarnos a Él con dulzura, sin tragedias, por amor y con puras cosas bonitas. Muchísimas gracias por escucharme, gracias por la invitación. Jodesh Tov, y que Hashem las bendiga a todas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Rabanit, y muchísimas gracias a todas las Morot que pasaron antes. Muchísimas gracias a todos ustedes que están acá con nosotros estudiando, aprendiendo y creciendo Baruch Hashem esta noche. Ya por la hora no me quiero alargar mucho, pero eso sí, que Besat Hashem este Shiur sea para reforzar a todos los enfermos de Israel y para el Mishma de todas las personas que mencionaron las Morot antes, que ahorita no me pude aprender todos los nombres, mis disculpas. Que sea para la de todas las participantes de este Zoom, y Besat Hashem nos vemos en una próxima. Tengan una linda noche y Jodesh Tov Mevorach.